Gracias, doctor. Buenas noches. Karina Aguilar, del diario 24 Horas. Insistirle, doctor, al margen de todas las carencias que se tienen en el sistema de salud, que fueron heredadas, de la mala cultura de alimentación que tenemos, que nos generan pues otro tipo de enfermedades a los mexicanos, concretamente, ¿qué le responde al director de la OMS, al doctor Tedros, quien ha dicho que, pues ha pedido que lo que está sucediendo en México en las últimas semanas muestra que México está en mal estado? Incluso le pide a México ser serio. ¿Considera usted, doctor, que México no ha sido serio? Porque estas declaraciones del doctor Tedros, es momento de que México haga o el gobierno o México en general haga una introspección de ver qué es lo que tiene que cambiar en su estrategia? ¿Qué está viendo el doctor Tedros que no vemos los demás, que pide seriedad al gobierno por un lado? Y por el otro, doctor, en el tema de las vacunas, si me pudiera, ¿cuántos laboratorios ya han pedido a México, concretamente a la COFEPRIS, el registro para vacunas contra COVID? Y si los laboratorios que ya pidieron estos registros ante la FDA o la EMA o Inglaterra, el organismo como COFEPRIS, pero en Inglaterra, pues, podrían acogerse a este programa que ya nos había platicado usted y hacer más rápido el trámite en nuestro país, como laboratorios como la Moderna y algunos otros que ya han hecho este trámite? Por favor, doctor. Con mucho gusto. Sí, no le tengo que responder nada al doctor Tedros, le tengo gran respeto, considero que como director general de la Organización Mundial de la Salud siempre es muy valioso los comentarios que se hacen en la conferencia de prensa diaria. A veces, no en pocas ocasiones, ocurre que la agenda informativa del país, y esto ha pasado en otros países también, enfatiza algunos elementos de lo que quisiera posicionar, ¿no? Si uno oye textualmente lo que dijo el doctor Tedros, lo dice de una manera un tanto distinta a la que los medios en México quisieran orientar por alguna razón. Lo que dice es lo que le dice a todo el mundo, todos tenemos que tomarnos muy en serio, eso es lo que dijo, hay que tomarse en serio la epidemia, y se refiere a lo que decimos aquí todas las noches. La epidemia no ha acabado, la epidemia es un fenómeno global, afecta a toda la humanidad, en distintos ritmos, en distintos calendarios, va a ir afectando a los distintos países. Hace 10 días Europa todavía estaba rumbo al punto máximo de transmisión, hoy está en descenso. América todavía está, como lo acaba de presentar el doctor Alomía, y lo hemos presentado casi diariamente, todavía está en una fase activa. México tiene y tendrá, al menos hasta enero de 2021, una fase de crecimiento en la epidemia, porque esa es precisamente la dinámica que está ocurriendo. Cuando en cada entidad federativa empiezan los contagios, es momento también de tener un acercamiento más intensivo por parte del Gobierno de México, como lo hemos venido haciendo. Hoy precisamente me da gusto que nos acompañe la alcaldesa, porque ilustra este fenómeno. Cuando se piensa en la estrategia de prevención y control, de respuesta ante la epidemia por parte de cada gobierno nacional, es muy importante no perder de vista que no es un gobierno nacional el que va a cada casa a hacer acciones de detección, que va a cada hospital a físicamente reorganizarlo. En México, desde 1997, se descentralizó la Secretaría de Salud. Cada estado, cada entidad federativa, también lo es la Ciudad de México, su gobierno es una autoridad sanitaria. Las acciones generales que se delinean en el semáforo de riesgo COVID, en esta fase de la nueva normalidad, y todas las demás acciones generales, el modelo de respuesta, el modelo de monitoreo, deben ser implantados apropiadamente. No es momento de relajar la atención, la disciplina a estas medidas. Ahorita, por ejemplo, la sociedad debe reaccionar también frente a esto. Es decir, el doctor Tedros no es que me lo diga a mí, si me lo quisiera decir a mí, a lo mejor, o al secretario de Salud o al presidente, quizá habría mandado un comunicado diplomático, ¿no?, si fuera ese el caso. En su comunicado, en el comunicado oficial, resalta el caso en particular de México. Porque le hicieron una pregunta sobre México. Una periodista de Proceso, Gabriela Sotomayor, le puso una pregunta, por cierto que dijo en su pregunta algo que es incorrecto, completamente incorrecto. Mañana lo vamos a precisar. Mañana es Día Mundial de la Lucha contra el VIH-Sida.
Nos va a acompañar aquí la directora general de Censida y vamos a hablar sobre esto. Y esta periodista, Gabriela Sotomayor, de la revista mexicana Proceso, ella está en Ginebra y suele hacer preguntas a los funcionarios de la OMS, y le dijo que estamos enfrentando desabasto de medicamentos antirretrovirales en México. No sabemos de dónde sacó esa información. Como decíamos aquí respecto a la pregunta de Damián Duarte, pues sería muy importante, si ella es seria, si su medio es serio, que lo documenten, ¿verdad? Pero déjeme terminar a lo que me estaba preguntando. Sobre la seriedad, hay que tomárselo en serio. No es momento de hacer bodas, no es momento de hacer festejos, no es momento de empezar a tener congregaciones, porque volvemos a lo mismo. Lo que ocurre en cada lugar, en cuanto al gobierno, es responsabilidad de los gobiernos estatales. En cuanto a los municipios, es responsabilidad de los municipios. Ojo que los municipios no son autoridades sanitarias, pero tenemos ejemplos muy virtuosos, como el que acabamos de escuchar, de una gran actividad que auxilia a las autoridades estatales. Pero los y las ciudadanas son parte de la nación, son parte del Estado. Entonces, lo que es muy importante es que cada quien tome conciencia en su comunidad y trabaje por ello. Hay entidades sociales como los partidos políticos, hay comunicadoras y comunicadores, hay medios de comunicación. Si todos sumamos y en vez de estar destacando algunos elementos, como lo hemos llamado en otras ocasiones, distractores u orientados al tema político, como señalaba Damián Duarte, quizá perdemos la oportunidad de ayudar, ¿no? Y todos podemos ayudar. Todos podemos ayudar. El presidente, por ejemplo, ha hecho un llamado a que los partidos políticos, de las percepciones que tienen de asignaciones presupuestales, que las pagamos todos, por cierto, todos. Usted está pagando a partidos políticos. Y lo que ha sugerido el presidente es ese dinero, pues que lo donen, lo proporcionen para la respuesta al COVID, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces el llamado del gobierno federal sería a que la gente, a que todos nos los tomemos en serio, que no es tiempo de bodas, que no es tiempo de ir a celebrar la Navidad con grandes familias, que no es tiempo de celebrar el Año Nuevo en masa. Ese sería el llamado del gobierno federal y que tendrían que replicarlo los estados y los municipios. Retomo lo que le decía a Otilia Carvajal, que fue la primera que preguntó, ya son 20 horas, no nos va a dar tiempo de otra pregunta. Es importante que no ocurra cada día la epidemia, es decir, que no ustedes identifiquen en sus medios de comunicación como que la epidemia empezó ayer. La epidemia empezó el 28 de febrero en México y en el mundo empezó en la última semana de 2019. Esto que usted dice es lo que hemos venido diciendo desde que empezó la epidemia. Pero se relajaron las medidas, ¿no? La gente Así se relaja. es. O sea, eso me refiero. Todos los días. Que si se puede hacer un nuevo llamado para reiterarlo, no que no se esté haciendo. Todos los días hacemos el llamado, en tanto que la epidemia no termine, las medidas de prevención son las mismas. Todavía no existe una vacuna. Le respondo brevemente al otro que preguntó. Solo una compañía hasta el momento, que es Pfizer, ha presentado un expediente de solicitud de registro sanitario en México para la vacuna contra el COVID. Y en tanto la epidemia no termine, en tanto no existe una vacuna, en tanto no existan, como no existen hasta el momento, tratamientos específicos eficaces o efectivos para el COVID, lo que nos queda son las medidas de prevención general. La sana distancia, lavarnos las manos, utilizar, y aquí me lo voy a poner para terminar la conferencia, el cubrebocas, particularmente en los espacios cerrados en los que no es posible conservar la sana distancia. Si se tienen síntomas, no salir a convivir con otras personas, ni siquiera con los de la familia. Si se tienen 60 o más años de edad o enfermedades crónicas, acudir prontamente al hospital en las primeras 24 horas, máximo 48 horas de haber presentado los síntomas. Muchas gracias. Terminamos aquí, son 20 horas con 2 minutos. Gracias.